Bien, en la continuidad ya hemos visto los conceptos de lo que son las cuencas sedimentarias. Más tarde vamos a ver qué tipo de cuenca sedimentaria tenemos o podemos encontrar este tipo de roca. Vamos a ver ahora cómo reconocemos las rocas generadoras cuando nosotros probablemente si no estamos familiarizados con la geología de campo en sí, cómo podemos reconocer ya sea en los perfiles de superficie o durante la perforación rocas que pueden ser generadoras y es lo que realmente nos interesa a nosotros conocer. Si ustedes ven, si ustedes viajan muchas cuencas, por ejemplo, del sur de Argentina, la cuenca neuquina, en algunas porciones de la cuenca del Golfo, en la cuenca cuyana, hablando de Argentina estrictamente, y en algunas otras cuencas, por ejemplo, la cuenca Madre de Dios en Perú o la cuenca de Ucayali, es posible encontrar un espeso registro de lo que son o podrían ser rocas generadoras de hidrocarburos, las cuales hay propiedades que nos van a llamar la atención poderosamente. ¿Cuál es la particularidad de una roca generadora? En los siguientes módulos van a ver propiedades específicas de una roca generadora, pero en general nosotros podemos decir que las rocas generadoras o las que están asociadas a los yacimientos no convencionales tipo shale son rocas de grano fino. Es lo que hemos definido como en la escala de Wentworth, por el tamaño más fino que tiene esa escala, es lo que hemos definido como arcilitas o lutitas. En general son de colores oscuros, colores negros, y presentan una laminación muy fina. Esto tiene que ver por el ambiente de deposición, como vamos a ver más adelante, ¿no? Lo importante de esto es que esa secuencia de rocas generadoras puedan mapearse a escala regional, que tengan continuidad y por otro lado que tengan un espesor adecuado para que realmente tener volúmenes en subsuelo, por supuesto, volúmenes importantes de rocas asociadas a un yacimiento no convencional tipo shale. Espesor, mineralogía y el contenido de materia orgánica son propiedades inherentes a este tipo de roca y que los análisis de laboratorio deben determinar para poder definir si toda o parte de la secuencia de grano fino, de lutitas depositadas en un ambiente de baja energía son rocas con capacidad para haber generado un yacimiento de esta naturaleza. Si nosotros tomamos una muestra de mano, como la que tenemos acá, o como la que ustedes tienen en su fotografía, lo que vemos allí es, por un lado, lo reconocemos por el color. Normalmente son rocas de grano muy fino, de colores oscuros o grises. Normalmente son muy suaves al tacto, colores grises, colores negros, suaves al tacto. Y la particularidad de este tipo de roca es la facilidad de separarse en lámina. Eso es lo que se conoce como la fisilidad, que es una propiedad que más tarde vamos a ver cómo nos afecta durante la perforación, este tipo de propiedades. ¿Cómo las reconocemos durante la perforación? Bueno, cuando estamos perforando una secuencia de este tipo, de esta naturaleza, básicamente podemos tener un incremento de la velocidad de perforación. Con las herramientas adecuadas es una roca que no es tenaz, no es dura, no es muy competente cuando tiene esta propiedad de laminación fina y aparece en gran cantidad en superficie. Está asociado también cuando es una roca generadora o que tiene mucha materia orgánica a un incremento marcado en la cantidad de gas total que nosotros podamos detectar en superficie. Pero también tiene asociado algunas veces gases como sulfídrico, nativo, que se ha generado junto con, a partir de la materia orgánica, eso, o gases como el dióxido de carbono. Esas son las propiedades principales que uno debería encontrar.
En la lámina esta en particular lo que vemos en la escala a la izquierda es la cromatografía gaseosa cuando se ha atravesado una secuencia de lutitas bituminosas en la cuenca de Burgos, en México, en la frontera con Estados Unidos. Y a la derecha la curva de gas total de valores que están cercanos al cero cambia dramáticamente hasta 500 unidades, dando lugar a lo que en el campo conocemos como un kick, asociado a ese tipo de roca. A través del cutting también, el cutting es, para quienes no están familiarizados, son los recortes de perforación. Los recortes de perforación, cuando perforamos y tomamos una muestra, vamos a ver que son de colores grises, oscuros, tienen formas astillosas como lo que se observa ahí en la mano, en algunos casos producto de la sobrepresión, y en otros casos, como en la fotografía de la derecha, se observa lo que parece ser una, yo llamo una pseudoestratificación, y no es más que el corte que tiene el trépano en ese tipo de roca. Ahora lo más importante, porque muchas veces nosotros nos va a tocar analizar registros antiguos, no del pozo que estamos perforando, sino de una comarca donde tenemos pozos antiguos, y nos va a tocar analizar esos registros o en registro de pozos nuevos. Cuando bajamos herramientas para perfilar el pozo, en una primer carrera, por ejemplo, se baja una herramienta que es un calibre, se baja un perfil de rayos gamma y un sónico con una resistividad. Esos son básicamente los perfiles que se bajan. Pero hay un registro particularmente importante que nos va a delatar la presencia de una roca generadora, y este es el perfil de rayos gamma. El perfil de rayos gamma mide justamente la radioactividad natural de una roca, es decir, fundamentalmente las rocas de grano fino, las lutitas ricas en materia orgánica, tienen mucha aversión por sales de uranio, por ejemplo, o por materiales radioactivos. En esa serie de minerales radioactivos reconocemos tres fundamentalmente: el uranio, el torio y el potasio. Lo que medimos nosotros en general es la radioactividad natural. Eso es muy importante porque eso nos va a permitir, junto con los registros de gas que podemos haber tenido de esa zona, definir si es una zona rica en materia orgánica o una lutita con características para ser una roca o un yacimiento no convencional del tipo shale. En esa lámina lo que vemos fundamentalmente en el perfil de rayos gamma se mide en unidades API de 0 a 200, que es la escala más común. Puede ser de 0 a 150. En la base del registro, que esto es una figura tomada de una publicación de Schlumberger que ustedes tienen en sus apuntes sobre la revolución de las lutitas, del gas de lutita. En la parte inferior se puede ver que la curva está aproximadamente en la parte media. Es probable que no supere las 100 unidades API. Puede ser una zona interesante, pero el interés principal viene donde termina esa zona roja, la parte superior, donde se ve muy movido. Les recuerdo que el track de rayos gamma es el que está a la izquierda, donde se ve lo que aparenta ser un ruido bastante importante. En realidad es la curva de rayos gamma que está reaccionando frente a una zona de una lutita bituminosa, una lutita con abundancia en materia orgánica. Por eso, en algunos casos se va de escala, hace un overlap, y entonces de 200 puede pasar a 300, 350 unidades API. Esa es una zona realmente interesante desde el punto de vista de la exploración de un área por un yacimiento del tipo shale. Para esta parte, como puntos salientes, digamos, podemos, recapitulando un poco, decir de que es importante que nosotros conozcamos el concepto de cuenca sedimentaria, cómo evoluciona una cuenca, y fundamentalmente para poder entender dónde vamos a encontrar fundamentalmente este tipo de roca en condiciones de preservación. Por otro lado,
los recortes de perforación durante la perforación son muy importantes para determinar si una zona o más de una zona tienen potencial de ser un yacimiento tipo shale, porque hay incrementos de el gas total, la cromatografía, algunos gases anómalos, pero fundamentalmente ya de post perforación, cuando nosotros corremos a pozo abierto un registro de rayos gamma, es donde realmente vamos a tener una medida de base y tope de una zona que pueda ser potencialmente de interés para desarrollar más tarde un yacimiento no convencional del tipo shale. Muchísimas gracias.